Gracias, presidente. Gracias, colega. A todos los invitados también. Muchas gracias por los aportes. Alguien dijo en algún momento que, o se habló durante toda esta reunión, que el Estado pierde. Sin embargo, nos olvidamos que el derecho a la jubilación está contemplado en la Constitución. El sistema jubilatorio es obligatorio e integral. Es más, el sistema de la caja fiscal, el sistema de jubilaciones para el personal público, está en otro artículo, esto está en el 95 y creo que está en el 103. El sistema de jubilaciones para el sector público. No es que el Estado pierde, el Estado está pagando lo que significa el costo de un derecho constitucional. Un derecho constitucional que, por cierto, se le niega al 75% o al 70% de la población que no tiene la suerte de tener un sistema privado o de estar en la función pública. A nosotros nos cuesta bastante, digo a nosotros los que no pertenecemos a la bancada de gobierno, que probablemente tenga más información y haya participado con más tiempo de este debate, nos resulta sumamente difícil acompañar este proyecto por varias razones. En primer lugar, hay un problema de apresuramiento. Fíjense que el 5 de febrero este proyecto tiene entrada en la Cámara de Senadores. Podrán decir que entró antes, en diciembre, creo que mandó el Ejecutivo a la Comisión Permanente, pero a la Cámara de Senadores esto entró el 5 de febrero y se va a tratar mañana. 5 días para estudiar un proyecto que va a cambiar la vida de mucha gente, que va a tocar derechos de mucha gente. No pueden pedir a nosotros que acompañemos esto de esta manera. Lo segundo, el Ministerio de Economía nos presentó un informe de evaluación actuarial que está muy bien hecho, entre paréntesis. Tiene datos muy interesantes. Encuentro muchos argumentos en este informe para no acompañar justamente el proyecto así como se presenta. Pero no es un estudio actuarial. El gobierno hasta ahora, además esto nos presentan en PDF sin la posibilidad de poder hacer un análisis más a fondo, pero este no es un informe actuarial. Al no ser un informe actuarial, obviamente nos quedan muchas preguntas y yo quiero que el Ministerio de Economía sea más claro en diferentes aspectos. Ya se señalaron acá algunos de ellos, pero voy a hacer preguntas muy específicas y espero que nos puedan explicar con mayor precisión. En primer lugar, realmente, ¿cuáles son las cajas deficitarias? Pero sobre todo, hasta hace poco tiempo, muchas de las cajas eran sostenibles. ¿Qué pasó en este tiempo para que esas cajas dejen de ser sostenibles? Lo segundo, se habla mucho del subsidio, de que estamos en 380 millones de dólares de subsidio. Pero sin embargo vemos cómo se compone este subsidio y tenemos que 96 millones de dólares, 96 millones de dólares es el subsidio para la salud de los activos. No tiene nada que ver con la jubilación. Y el 50%, y 54 millones es en concepto de gratificaciones. Entonces, y esto está en el informe que nos envió el Ministerio de Economía o que publicó el Ministerio de Economía. Entonces, al final, ¿de cuánto estamos hablando? Básicamente estamos hablando de un subsidio restando 100 millones, 280 millones y 50 millones, 230 millones. O sea, estamos hablando de mucho menos. ¿De dónde sale? Como no tenemos el estudio actuarial, tampoco podemos saber de dónde sale esa cifra de los 100 millones de dólares anuales que se va a ir agravando el déficit de las cajas. Tampoco podemos tener certeza
certeza de eso. Hay un componente también, y me voy a referir a eso, por ejemplo, el tema de las fuerzas públicas. El tema de las fuerzas públicas es un tema muy particular, porque ¿qué hacemos con un policía, con un suboficial, por ejemplo, de calle, que tenga 70 años? ¿Qué hacemos con un policía de 70 años en la calle o de 65 años en la calle? Sí, puede ser un comisario general, un comisario principal, eventualmente, o algún científico, alguien que esté en la policía científica, o con un militar. ¿Qué hacemos con un piloto aviador, por ejemplo, que va a estar volando hasta los 65 años? O a un combatiente, a un, qué sé yo, alguien de la fuerza pública, creo, de las fuerzas de combate, no sé si pueden llegar a más de 30 o 40 años de actividad. O sea, hay situaciones particulares. ¿Qué hacemos con las personas? Tampoco acá podemos hablar, esta deficitaria, esta no es deficitaria porque es un sistema. ¿Qué hacemos con las personas que tienen algún tipo de discapacidad? Ya sea por el trabajo, ya sea por un accidente laboral, ya sea... esa persona se queda sin ninguna cobertura porque no va a ser, obviamente, sus aportes no van a ser suficientes. Una persona que cae en discapacidad a los 10 años, a los 10 años de aporte, obviamente no se le va a poder sostener toda la vida con el aporte que hizo en los 10 años. Entonces, pero volviendo al tema, ¿cuál realmente es el déficit? Y sobre todo, con estas reformas, ¿hasta qué tiempo es sostenible o son sostenibles las cajas fiscales? A mí me queda muy claro que acá tenemos un problema de fondo, y ese es un problema filosófico. Tenemos gobiernos que han sobreendeudado al país. Yo sé que el ministro de Economía, a mí que soy abogado y él que es un economista distinguido, me va a decir, no, el país no está sobreendeudado. Pero yo no entiendo cómo un país puede tener un 11% de presión tributaria y tener un 40 y tantos % sobre el Producto Interno Bruto de deuda. Yo recuerdo cuando vino, y voy a hablar de alguien de derecha, cuando vino el presidente Uribe al Paraguay y preguntó cuánto era la presión tributaria, le dijeron 11%, era 10%, creo que en ese entonces. El expresidente Uribe de Colombia respondió: ustedes no tienen Estado. Por ahí se habló del sistema uruguayo. El sistema uruguayo es sumamente interesante porque yo creo que en el 96 hicieron una reforma y pasaron a un sistema mixto. Sistema, por un lado, que garantiza mínimos, sistema de reparto, de solidaridad intergeneracional, también un sistema de capitalización que es complementario, y como dijo el presidente del Senado, tiene 80% de cobertura de la población, tanto privado como... Ahora, solamente el 50% del sistema se sostiene con los aportes de los trabajadores y empleadores. Lo siguiente es generar, por supuesto, una población envejecida como la uruguaya, y una población como la nuestra, que no sabemos ni siquiera cuántos somos, porque los últimos censos son bastante particulares, peculiares. Por supuesto no se van a poder sostener jamás. Esa solidaridad intergeneracional no va a ser jamás posible. Entonces, ¿cuánto tiempo estamos comprando? ¿Cuánto tiempo estamos comprando con estas reformas? Es sencillamente para evitar que estalle ahora el problema y para que le estalle al gobierno siguiente o al próximo, o realmente queremos hacer una reforma en serio. La reforma uruguaya se fue ajustando, ahora hubo un nuevo ajuste a medida que va cambiando. La pirámide de aportantes se va ajustando, pero es sostenible por varias razones, no solamente por los aportes de empleadores y trabajadores, sino también por una inversión importante del Estado. Y ahí vamos a lo siguiente. En el 2013 el Ejecutivo pidió por ley que se le autorice a invertir. Dijeron que iban a invertir en el mercado internacional y todo lo demás. A la fecha tenemos 8 billones de guaraníes invertidos y una
un retorno que no supera, qué sé yo, 1,5 billones. Se invirtió en el mercado local a tasas irrisorias. Y lo siguiente, yo quiero saber, yo creo que el senador líder Amarilla ya respondió. Yo quiero saber cuánto puso el Estado a la caja fiscal, aparte de esta cuestión que dicen que subsidian, pero cuánto puso en la cuenta de los trabajadores, en la caja fiscal en los últimos 30 años. Probablemente nada, probablemente nada. También qué impacto tienen las modificaciones de la Cámara de Diputados. Llegó hace 5 días, no sabemos ni siquiera, o sea, los diputados dijeron que no saben ni siquiera qué impacto tiene. Entonces, con todas estas preguntas que tenemos, que creo que no tienen respuesta, con la propia afirmación del Ejecutivo que esto era un parche, y lo que nos viene de diputados probablemente sea el parche del parche, no es serio estar discutiendo un proyecto que toca tantas vidas, que toca tantos derechos, un proyecto que ni siquiera, yo no estoy diciendo que vamos a resolver el problema del 70% de la población que está excluida, porque si ni siquiera podemos resolver el problema de esta pequeña porción de la población que tiene derecho a la jubilación o que va a tener una jubilación, a no ser de que estalle el sistema, mucho menos nos podemos plantear en el corto plazo llegar a todos, pero por lo menos debería haber una hoja de ruta. La reforma que se hizo en Uruguay fue una reforma muy meditada, muy discutida. Y pongo el Uruguay como ejemplo, porque el Uruguay tiene una composición social bastante, es lo más aproximado que tenemos. Ahora, para finalizar, y escuchar, porque finalmente estamos aquí para escuchar, no sé realmente si lo que estamos diciendo hoy, tanto los representantes de los diferentes gremios como los senadores de la oposición, va a ser escuchado por alguien, porque normalmente no nos escuchan. Normalmente se perdió ese hábito que teníamos en la joven democracia paraguaya de debatir. Antes se debatía. Ahora se hace lo que se dice desde el Ejecutivo, y el Parlamento dejó de ser esa caja de resonancia, de la ciudadanía. Probablemente lo que salga mañana va a ser lo que llegó del Ejecutivo, con algunos ajustes para calzar políticamente, para no generar demasiadas turbulencias en un año electoral, pero no va a ser ni de lejos una solución y no va a ser ni de lejos algo justo. Yo creo que todos los que estamos en esta sala sabemos que se necesita una reforma, pero nadie va a aceptar una reforma justa. Y quiero terminar con esto. Mencioné el artículo 95 de la Constitución. ¿De qué sirve? Y esta es una cuestión filosófica. Nosotros no somos capaces de hacernos cargo de lo más básico, que es de un retiro digno para gente que trabajó toda la vida. ¿De qué sirve el Estado? ¿Para qué pagamos impuestos? Si no nos ocupamos, y el que se jubila se queda sin seguro médico. Además, el que se jubila pierde su seguro médico. ¿De qué sirven los impuestos que pagamos si no nos hacemos cargo de la niñez, si no nos hacemos cargo de la salud y si no nos hacemos cargo de un retiro digno que todos merecemos? Muchas gracias.